Bueno, buenas noches jóvenes. Vamos a continuar con el último temita de lo que es anomalías congénitas y diagnóstico prenatal. Este tema el doctor no lo suele tocar, pero a veces pregunta. Cuando él lo toca, pregunta hace este tipo de preguntas. ¿Por qué yo no les explico lo que es anomalías congénitas en lo que es primera semana de desarrollo? Porque vamos a ver que hay algunos términos que tenemos que comprender y todo esto engloba este tema que es anomalías congénitas, ¿ya? Entonces tenemos primero eh, que definir, digamos, qué es lo que son qué es un defecto, digamos, o una malformación congénita, ¿ya? Todo esto engloba lo que son trastornos, ¿ya? Trastornos que son estructurales, que no son funcionales, y esto, al ser estructurales y funcionales, ¿qué genera? Que haya trastornos tanto de la conducta en la estética de la persona, ¿no? Cuando se presentan en el nacimiento. Ahora, hay una diferencia que tenemos que comprender entre lo que es defecto congénito y defecto genético. El congénito se suele manifestar en el nacimiento, ¿ya? Y el genético desde el nacimiento. Y puede tardar hasta cuando le dé la gana a la vida, ¿ya? Hasta que se active. Un defecto genético se activa y te desencadena una afección. Puede ser eso en el nacimiento, puede ser eso en lo que es la adolescencia, o puede ser cuando sea adulto. De la nada te puede estar dando lo que es una distrofia muscular de Duchenne. De la nada te puede dar una esclerosis lateral amiotrófica. O sea, ya ahí hay un defecto genético. Pero congénito es que siempre se va a manifestar en el nacimiento o ya, digamos, durante tu formación, pero nosotros lo vemos donde en el nacimiento. ¿Ya? Ahora, hay que comprender lo que es un genotipo y un fenotipo. El genotipo ya va a ser lo que es cómo estamos conformados genéticamente, nuestro material genético. El fenotipo van a ser, en cambio, todos los cambios estructurales visibles al ojo humano. ¿Ya? Si yo no veo esos cambios, no es fenotipo, ya es genotipo, porque esos cambios, en general, yo suelo asociarlo. El genotipo determina el fenotipo de un individuo. ¿Ya? Los genes me van a determinar cómo me voy a ver, cómo va a ser mi consistencia física, ya, una vez habiendo nacido, ¿no? Luego tenemos lo que es la ciencia de la teratología. ¿Qué es la teratología? Ya, bueno, deriva del griego que es terato, que significa monstruo, entonces el estudio de lo que es un monstruo, es decir, el estudio eh, de estos pacientes que nacen con anomalías congénitas, ¿ya? Otro que vemos ya es la disformología, ¿ya? La dismorfología ya va a ser una rama de la genética netamente que va a estudiar, solo se va a dedicar a estudiar los defectos congénitos. ¿Qué alteración en la forma del individuo va a haber? Y cómo esto afecta en su vida, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de las anomalías congénitas? Ya, las principales son las que ocurren dentro o en la organogénesis, ¿ya? Y durante la tercera o la octava semana. ¿Por qué? Porque ahí se forman los órganos y además había una cosa muy importante que el doctor Irate nos suele explicarlo, que es el establecimiento de los ejes corporales, es decir, craneal o caudal, izquierdo o derecho ahí en esa etapa, donde de tercera a la octava semana, ¿no? En la tercera generalmente ya se están desarrollando el eje, ¿ya? Pero ese eje no solo se forma en la tercera semana, sino también en la primera. En la primera ya está estableciéndose ese eje, pero es más notorio en la tercera semana, ¿ya? Ahora, quiero que vean, cuando hay más riesgos de inducción, es decir, de formación de defectos congénitos, ¿ya? Miren, en el periodo embrionario ahí el riesgo es mayor y luego disminuye, ¿ya? En cambio, la transmisión de algunas enfermedades que me producen defectos congénitos es baja, ¿ya? En esta etapa y es muy alta después, o sea, va difiriendo. Pero miren la gravedad cómo va, ¿no? El riesgo de transmisión es muy alto. Y acá, digamos, ya vamos viendo cómo se va elevando durante
digamos, de la tercera a la octava semana y después ya durante el periodo fetal va disminuyendo, ¿no? ¿Dónde ocurre en el periodo embrionario? Pues por donde está ocurriendo la organogénesis. ¿Cuáles son las causas? Pues son multifactoriales, genéticas y ambientales, ¿ya? La causa es múltiple. No hay algo que nos establezca, por decir a ciencia cierta, por qué ocurren estos tipos. Sí hay asociaciones, es decir, qué es lo que podemos ir viendo. Ahora, los tipos de anomalías. Tenemos lo que son las malformaciones, tenemos lo que son las deformaciones, ¿ya? Tenemos lo que son las disrupciones o desestructuraciones, tenemos lo que es un síndrome, una asociación y las anomalías cromosómicas. Vamos a iniciar por lo que es la malformación, ¿ya? La malformación va a ser una alteración estructural en el periodo embrionario, ¿ya? Específicamente tercera octava semana, ¿ya? Pero que es producido por una fuerza intrínseca, es decir, es deformado, ¿ya? En este caso existen lo que son malformaciones mayores y malformaciones menores, ¿ya? ¿Qué es una alteración mayor? Pues ya es una alteración estructural, funcional y estética de un individuo, ¿ya? El otro es digamos, una alteración, pero leve y netamente estética y estructural, pero no es funcional. Es decir, a mí no me afecta, digamos, en mi vida diaria lo que es una malformación menor. Una mayor sí, ¿ya? Una menor no. Por lo tanto, la alteración menor, digamos, la malformación menor no es funcional, ¿ya? A cambio de esta sí. Ahora, cuando observamos en un bebé, ya, lo que son dos malformaciones menores o más, ya tenemos que sospechar de que haya una malformación mayor, ya. Y esto va mucho más allá, por ejemplo, que tenga el pie chueco, que tenga algo, ya vamos observando que haya agenesia renal, por ejemplo, cuando observamos que solo hay, ¿no? Que son dos arterias y una vena, eh, cuando vemos solo una arteria en el cordón umbilical, ya tenemos que sospechar de que de alteraciones cardíacas y renales. Ya ahí ya hay una malformación. Eh, entonces vamos observando. ¿Cuándo ocurre esto? En organogénesis. ¿Ya? Siempre en organogénesis. Esa es una malformación. ¿Ya? ¿Qué es una deformación? ¿Ya? Esta ya va a ser una alteración netamente estructural, pero ya va a ser por fuerzas mecánicas. ¿Ya? Esto nos quiere decir que son mecánicas intrínsecas o extrínsecas. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a fuerzas mecánicas? Esta ya va a ser, o ya sea porque la madre reciba golpes, caídas, traumas, que son extrínsecas, e intrínseca porque tenga poco líquido amniótico y así, ¿no? Entonces tenemos ahí las fuerzas mecánicas y esto moldea una parte del feto. Esto tiene que estar por tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque, y también va a depender obviamente del tipo de fuerza, ¿no? Si es muy fuerte y puede alterar la estructura del feto. ¿Qué ejemplo tenemos acá? El pie sambo. Ya el pie sambo y el pie varo, que son cuando, digamos, el uno, las rodillitas la junta, ¿ya? Y el otro cuando genera un rombo, ¿ya? Por una deformación en la articulación. Entonces, los piecitos los tiene así o los junta así, ya junta las rodillas. Obviamente esto por alteración de las articulaciones debido a una deformación. Ya, ahí tenemos al pie sambo. Luego tenemos lo que es una disrupción o le llaman desestructuración. Ya, estas ya son alteraciones en estructuras ya formadas. O sea, se formaron las estructuras y pues ahí se genera la malformación. Y bueno, ¿por qué generalmente se conlleva esto, a esta desestructuración? Generalmente, consecuencia de esta disrupción ocurre una reducción del flujo sanguíneo. O sea, se reduce el flujo sanguíneo y se provoca la anomalía. En este caso, digamos, tenemos, por ejemplo, las bridas amnióticas, ¿no? Las bridas eran unos cordones y, digamos, unos pedazos de tejido conjuntivo que venían del cordón umbilical o del apnios, y eso hacía digamos, contraiga lo que es la parte de un feto, de la parte, digamos, de un feto, y esta al crecer después en estructuras ya formadas, por eso dice, estas al crecer tenían, no les llegaba flujo, por lo que sí o sí teníamos que amputar, ¿no? Esto lo vimos en tercer mes al nacimiento.
Después tenemos un síndrome. ¿Qué es un síndrome, jóvenes? Un síndrome ya va a ser un grupo de anomalías ya que ocurren juntas por una misma causa. Yo les digo, mismos síntomas, misma causa, ¿ya? Esto siempre se presenta, por eso es un síndrome, ¿ya? Mismos síntomas, misma causa, ¿ya? Vamos a ver los diferentes síndromes. Vamos a ver los diferentes síndromes. Vamos a ver que cada uno tiene una misma causa. Por ejemplo, el síndrome de Down, ya una alteración en el cromosoma 21. Y así, digamos, no vamos a ver que todos tienen la misma causa. Luego tenemos la asociación, ¿ya? Esta va a ser la presentación, pero de síntomas diferentes, ya no lo mismo, ¿ya? Aleatorios, ya se los dice síntomas aleatorios, que no se ha identificado la causa, ¿ya? Y que vienen en conjunto. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, tenemos lo que es el Bacter, ¿ya? El Bacter son anomalías vertebrales, atresias anales, defectos cardíacos, ¿ya? Fístulas traqueoesofágicas, anomalías renales, ¿ya? Y en las extremidades. Esto es una asociación. La más frecuente es el Bacter, anomalías vertebrales. Por eso, ¿no? Les digo Bacter. La atresia anal, ¿ya? Lo que son los defectos cardíacos, por eso la C. Las fístulas traqueoesofágicas, la T. Ya las anomalías renales y los defectos en las extremidades, ¿ya? Bacter, ya anomalías traqueoesofágicas, la E y la T son traqueoesofágicas, obviamente, ¿ya? Y tenemos las anomalías cromosómicas, ¿ya? Las anomalías cromosómicas, estas ya van a ser de diferentes tipos. Tenemos ya lo que son las numéricas y las estructurales. ¿Qué son las anomalías cromosómicas? Ya van a ser defectos en los cromosomas. Hay diferentes tipos de anomalías cromosómicas, ¿ya? Sustitución, deslección, translocación, inversión. Generalmente son esos cuatro. Pero acá vamos a tocar en base al número. Tenemos tres, lo que es la aneuploidía, lo que es la no disyunción y lo que es las translocaciones, ¿ya? En lo que son las estructurales tenemos la delección y la microdelección. Vamos a ver que las aneuploidías ya van a ser la alteración en el número de cromosomas. Pueden ser estas monosomías cuando solo hay una copia de un cromosoma, ya, o somos 46 cromosomas, ¿no? Son 23 pares. Cuando esos 23 pares ya solo hay un cromosoma, se reduce uno, ya. Y una trisonomía cuando hay un cromosoma por demás de un determinado par. ¿Ya? Entonces tenemos en la monosomía, la única monosomía compatible con la vida, lo que es el síndrome de Turner. ¿Ya? En las trisonomías tenemos el síndrome de Down, el de Edwards y el de Patau. ¿Cuál tenemos? El de Down, el 21, el 18 y la A13, respectivamente, ¿no? Down, Edwards, Patau. ¿Quién te llama la que cuántos? Apaguen sus micrófonos, por favor. Mamá, llámate acá. Mamá, ¿nuestro corazón cómo es? No lo puedo silenciar. ¿Dónde era? Aquí, control de participantes. Creo que ya apagó ese micrófono. Listo. Continuamos. Entonces estábamos en lo que era las trisonomías, ¿no? Ahora la no disyunción, que vamos a ver ahorita su definición, viene con lo que es el síndrome de Hasselmann, ¿ya? El síndrome de Angelman. Luego tenemos las translocaciones. Estas pueden ser balanceadas y desbalanceadas. Ya, no lo tomen en cuenta. Bueno, sí, ¿no? Lo que es la ruptura, una translocación es cuando un pedazo del cromosoma se va a otro, ¿ya? Así, se saca un pedacito y se va a otro. Esa es una translocación, ¿ya? Una delección, en cambio, que vamos a ver más adelante, es netamente solo la ruptura de ese pedazo de cromosoma, ¿ya? Se quita una partecita y por eso queda incompleto. La translocación puede ser desbalanceada y balanceada. Las desbalanceadas presentan defectos congénitos y producen síntomas, ¿ya? Y las desbalanceadas ya son más graves, ¿ya? Hay que tomar mucho en cuenta eso,
¿ya? Pero las balanceadas generalmente son leves, las desbalanceadas son muy graves. Acá está al revés, ¿ya? Está al revés. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Luego tenemos la delección y la microdelección. La delección, como les dije, es la ruptura de una pequeña parte del espermatozoide, digo, del cromosoma, pero este ya no se adhiere a otro, ¿ya? En la translocación sí, un pedazo se va a uno y se adhiere a otro cromosoma. Este nada más se salió y no se ha adherido a ninguno. Es la diferencia entre una translocación y una delección. Ya la delección tenemos al síndrome de maullido de gato, que antes lo llamaban Cri-du-Chat, y tenemos al síndrome de Miller-Diecker. Luego tenemos como microdelección ya al síndrome de Angelman también, que puede ser una microdelección o puede ser una no disyunción, ya, y al síndrome de Prader-Willi. Ya, vamos a ver ahorita síndrome por síndrome, pero ahorita vamos a ver lo que es la no disyunción. Entonces, miren, generalmente el término de EU se utiliza cuando es normal. ¿Ya? Cuando es normal? Cuando hay un número correcto de cromosomas en cada célula. Es un número diploide cuando hay 46 cromosomas, y esto en las células somáticas. Y es un número haploide cuando hay 23 cromosomas, pero en los gametos que son normales, en las células de los gametos o células sexuales también. ¿Ya? Ahora tenemos lo que es el número, lo que es la aneuploidía, que es el número inexacto de estos cromosomas. Y la aneuploidía, ya, por ejemplo, tenemos ahí lo que es la monosomía y las trisomías. Las monosomías cuando falta un cromosoma y la trisomía cuando hay un cromosoma por demás en un determinado par. ¿Ya? En cambio, lo que son la disyunción y la no disyunción, ¿ya? También son un tipo de aneuploidías, ¿ya? Pero estas pueden ocurrir ya sea en mitosis o en meiosis. Generalmente se dice que es en meiosis, ¿ya? En la disyunción es una correcta separación de los cromosomas, ¿ya? Pero una no disyunción es una correcta división. Por ejemplo, miren, acá tenemos una disyunción. De la célula madre hemos dicho que se venía una célula hija, ¿ya? Ahora, esta no disyunción puede ocurrir en primera división meiótica o en segunda, ¿ya? Si ocurre en la, miren, es una disyunción correcta, ¿ya? La célula madre dio dos células hijas y las dos células hijas se vuelven a dividir. Miren, un cromosoma en cada lado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la no disyunción en la primera división meiótica? ¿Ya? Y una célula se lleva un par de cromosomas de más y la otra no. ¿Ya? Y mire, dos células hijas con doble cantidad de material genético, con un cromosoma más y un cromosoma, y a estos con un cromosoma que le falta, ¿no? Y lo mismo aquí en la segunda división meiótica. Ya cuando ocurre en la segunda división meiótica, digamos, ¿no? Miren, una célula se lleva así. A veces hay, aquí está un poquito mal, digamos, en una se van dos cromosomas, en este queda, y una queda así, sin nada, ¿no? Es lo que va ocurriendo, si ocurre, ¿ya? Entonces, así vamos viendo cuándo van ocurriendo cada uno de estos casos, ¿ya? Entonces, una no disyunción, recuerden, es una falta de separación de estos cromosomas. Luego tenemos lo que es el síndrome de Down o la trisonomía 21, que es un trastorno genético cuando hay un cromosoma extra en el cromosoma 21, por eso se llama trisonomía 21, hay 3 cromosomas 21. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Down? Ya todos van a tener retraso mental, ¿ya? Y se va a caracterizar con anomalías craniofaciales, ya va a tener fisuras, palatina, labio leporino puede llegar a tener, y lo más importante es que va a tener epicanto, ya que es un pliegue interno aquí en el ojo, ya en el párpado, y lo que es las orejas, ya la implantación auricular, digamos el pabellón auricular es muy pequeñito, ya. Luego también se llama el simiesco, el que le dicen, el simiesco es un pliegue palmar transverso, ya, ya siempre tiene un pliegue muy prominente, ya. El semiesco tiene defectos cardíacos, mucho, bueno, envejecen muy rápido, ¿no? Ustedes han visto, parecen un poco más mayores, tienen predisposición a infecciones, ya es muy, muy notorio ello, ya. Esos son los síntomas de un síndrome de Down.
que tienen que hacer en cuenta el epicanto y el simiesco, es lo que el doctor suele preguntar, y los defectos cardíacos. Hipotonía es que tienen los músculos muy flácidos, ¿ya? Luego tenemos el síndrome de Edwards o trisonomía 18. Este ya es un trastorno genético, pero por un cromosoma extra en el cromosoma 18, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Edwards? Tiene déficit intelectual, tiene retraso mental, tiene defectos cardíacos, al igual que aquí, ¿ya? Tiene anomalías, pero lo que le va a diferenciar es que tiene anomalías en los miembros. Quiero que se acuerden eso. El síndrome de Edwards tiene, lo que le va a diferenciar de la trisonomía 21 es que tiene alteraciones en los miembros. ¿Cuáles alteraciones van a ser esas? A veces no tiene cúbito y radio, ¿ya? A veces, no siempre. Ausencia de cúbito y radio. ¿Y qué más tiene? ¿Cuántos dedos tiene ahí el fetito? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, no está, no está. Algunos de la mayoría ya presentan lo que se llama sindactilia. Tienen un dedo menos o tienen un dedo por demás, ¿ya? Esa es la sindaxilia. Tienen mandíbula pequeña, la micronaftia. Es una de las más. Y lo que a mí el doctor nos preguntó en mi examen es el síndrome que presenta flexión de los dedos sobre las manos, ¿ya? Es decir, que se contraen, ¿ya? Y estaba trisonomía 21, trisonomía 18, trisonomía 13, todas, ninguno, ¿ya? No me acuerdo si era 3 o todos, pero son todas las trisonomías, ¿ya? Y yo este detallito era el único que no me lo había aprendido. O sea, sindactilia, me decía micronactia, anomalías renales, o sea, me podía decir uno de cualquiera de los síntomas, pero el que no me aprendí era flexión de los dedos sobre las manos, ¿ya? Siempre los tiene así. Es una técnica muy, un síntoma, un signo muy característico de lo que es el síndrome de Edwards. ¿Ya? Luego tenemos la trisonomía de Patau, ¿ya? La trisonomía de Patau ya es por un cromosoma extra en el número 13, ¿no? Ahora, sus síntomas son mucho más acentuados, pero en lo que son anomalías craneofaciales, ¿ya? El síndrome de Down tiene anomalías un poco más sistémicas, de todo un poco en todos lados. En cambio, la de Edwards están muy acentuados los signos de alteraciones en las extremidades, ¿ya? En cambio, el de Patau, ¿ya? Y la diferencia es que tiene sin anomalías craneofaciales, pero estas son súper mega acentuadas, ¿ya? ¿Desde dónde va? Discapacidad y la holoprosencefalia, ¿ya? La holoprosencefalia son una serie de defectos congénitos, pero que son producidos ¿por quién? Bueno, porque la madre consumió excesivamente alcohol, ¿no? Entonces tienen defectos cardíacos, igual miren, por eso les digo, casi todos tienen defectos cardíacos, tiene sordera, labio y fisura palatina, ¿no? Que es el paladar hendido, tiene defectos en la parte de lo que es el ojo, por eso defectos oftálmicos, que va desde que solo tiene un ojo, por eso le dicen cíclope, ya tiene coloboma, tiene microftalmia, es decir, ojos pequeños, a veces ni siquiera presenta abertura del globo ocular, ¿ya? Y las anomalías craneofaciales jóvenes son muy acentuadas. Es la diferencia entre Down, Edwards y Patau. Patau, anomalías craneofaciales súper acentuadas. Edwards, alteraciones muy acentuadas en las extremidades. Y el síndrome de Down, de todo un poquito. Ya, tienen todo lado. Y no una, sino muchas, pero acentuadas en todo lado, pero pequeñitas, no tan graves como, bueno, son graves, pero no tan graves como estas, ¿no? Ya, los siguientes síndromes que vamos a ver, jóvenes, ya son el de Klinefelter, el de Turner y el síndrome de triple X, ya, o la superhembra, ya. Pero ¿cómo se forman estos síndromes? Ya, ahí tenemos los tres. ¿Cómo se forman? Ya, miren, este sería el padre y esta es la madre y este el padre, ya. ¿Cómo es que va ocurriendo? Miren, tenemos aquí la célula XX y aquí XY. Sufre meiosis, ya. Pero miren, una sufrió que no disyunción, puede ser microdelección, pero miren, un cromosoma ya quedó acá, con dos cromosomas, X. Y aquí se dividió normalmente, ¿no? Uno en X y otro en Y. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome de triple X? Ya
ocurre una fecundación entre el cromosoma XX más este otro X. Por eso genera un par, que generalmente un par extra, por eso le dicen cromosoma 47, porque hay uno más. Por eso se llama el síndrome de la triple X o superhembra. ¿Ya? Y esta por tener cromosomas, un cromosoma XD más, pues presenta muchas características, por eso las dicen la superhembra o supermodelos, ¿ya? Porque pues presentan grandes secreción de estrógeno, por lo que si es mujer, pues se le acentúan las características femeninas, ¿ya? Luego tenemos, miren, que de esta célula también puede haberse juntado, digamos, con el cromosoma Y del padre, miren. Digamos que se fecundaron entre esta y este otro y forma el síndrome de Klinefelter. Y luego imaginemos que esta célula, esta X, se juntó o se fecundó con este óvulo que no tenía material genético de la madre, no tenía su X. Miren, se fecundó y ¿qué me generó? Síndrome de Turner, porque este solo tiene la X y este no tiene nada. Y así es como se genera. ¿Todo por qué? Por no disyunción, una incorrecta separación de estos cromosomas. ¿Ya? Ahora, antes de ver aquí estos síndromes, vamos a tener algo muy característico, ¿ya? Lo que es, y se llama el corpúsculo de Barr, ¿ya? La cromatina es material genético disperso, ¿ya? Y esta puede haber lo que es la eucromatina y la heterocromatina, ¿ya? La heterocromatina tiene diversos tipos, hay una que se llama la facultativa, ¿ya? Y en sí el corpúsculo de Barr es cromatina, heterocromatina, ¿ya? Facultativa, condensada, ¿ya? Esa región condensada no participa en la transcripción, siempre es XX, es decir, es característica del sexo femenino y siempre lo vamos a encontrar en la boca. Sacamos de las células de la boca, ya de la parte inferior, sacamos una muestra, en las mejillas igual, y vamos a encontrar, digamos, en cada una de esas células así regiones de los núcleos compactados. En especial de quién? De los neutrófilos. Yo por esta imagen, jóvenes, sé que esta imagen, este neutrófilo, ya, toda esta muestra pertenece a una mujer. ¿Por qué? Porque veo esto de acá, los palillos en tambor. Los palillos en tambor es una región de heterocromatina muy condensada y que sale de esta manera, ¿ya? Por eso se le llama palillo de tambor. ¿Y esto en dónde? En el neutrófilo. El neutrófilo, su núcleo es polimorfo nuclear, miren. Pero acá presenta esa pequeña prolongación y esa condensación de heterocromatina facultativa es el corpúsculo de Barr. Lo que me quiere decir que es mujer. ¿Ya? Ahora vamos a ver primero el síndrome de Klinefelter. Hay 47 cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cariotipo? El cariotipo va a ser el número de cromosomas, va a ser X, X y Y, ¿ya? Entonces va a tener un cromosoma de más. Ocurre en varones, ¿por qué? Por no disyunción, que es lo más frecuente, y va a haber, ¿qué? Presencia de corpúsculo de Barr. Pero ¿por qué hay presencia de corpúsculo de Barr? Ahí ya lo perdí al... Ah, acá está como de amarillo y no lo veo. Ya, tenemos acá, miren, porque tiene doble X y hemos dicho que el corpúsculo de Barr se va a presentar cuando haya que en mujeres, pero cuando hay dos X. Aquí es varón. Ah, pero este ¿qué tiene? X, X y ¿qué? Y. Por eso solo es en varones y además va a presentar corpúsculo de Barr. ¿Por qué? Porque tiene doble X. ¿Ya? Presencia del corpúsculo de Barr. ¿Ya? ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una biopsia de mucosa bucal o un examen de frotis sanguínea, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a presentar este hombre? ¿Ya? Ginecomastia. Ya va a tener, y es lo más preguntado del doctor, que es que el hombre tenga pezones muy agrandados, ¿ya? Va a ser estéril, ese hombre no va a poder tener hijos, va a tener atrofia testicular y lo que se llama cuando se fibrosa todo lo que son los túbulos seminíferos, que se llama hialinización. Ya ese proceso de hialinización que me va a causar pues de que sea el estéril, ¿no? Sea estéril lo que es el hombre. Ya este síndrome de Klinefelter ya se viene siempre asociado ya con un síndrome que es cuando hay anomalías ya en los cilios, ya es decir, los cilios que hay en las células no se mueven, por lo que genera también infertilidad y problemas respiratorios. Ya
Y luego tenemos el síndrome de triple X o de la superhembra, que tiene pues dos corpúsculos, bueno, no dos cuerpos de Barr, sino más aumentados los cuerpos de Barr, y tienen problemas en el lenguaje y en el autoestima, pero tienen abundante secreción de estrógeno, por lo que pues les da esas características a las mujeres, ¿no? Luego tenemos el síndrome de Turner, ¿ya? El de Turner es la única monosomía, ya compatible con la vida, ¿ya? ¿Por qué compatible con la vida? Es decir, que puede seguir viviendo, pero acá no hay corpúsculo de Barr, puede ser en varón, puede ser en mujer, ¿ya? Pero tiene un aspecto femenino, es decir, sea hombre o mujer, siempre va a tener un aspecto femenino. Y eso es lo que siempre nos va a guiar al diagnóstico de este síndrome, ¿ya? Que siempre va a aparecer una mujer, sea hombre o sea mujer, ¿ya? No va a tener ovarios, por lo que eso se llama disgenesia gonadal, ¿ya? Y tiene cuello bajo, va a tener edema ya en extremidades, miren, muy hinchaditas sus extremidades, va a tener alteraciones esqueléticas, por ejemplo, acá miren un pectum excavatum, va a tener hipotelorismo mamario, que se llama cuando esto se acercan mucho las mamas, ¿ya? Y así, ¿no? Ciertos diversos síntomas. Otro, tenemos lo que es el síndrome de Cri-du-Chat o el maullido de gato. ¿Qué es lo preguntado esto? Que es la delección parcial del brazo corto del cromosoma 5. El brazo corto de un cromosoma se lo llama P, ¿ya? Entonces esa es la delección del brazo corto. El llanto, pues, es similar a un maullido de gato, por eso se le ha llamado así. Tiene microcefalia, ¿ya? Cabeza pequeñita, ¿ya? Y obviamente tiene discapacidad o retraso mental y también defectos cardíacos. El síndrome de Hasselmann, en cambio, ¿ya? Es la microdelección, es decir, un pequeñísimo fragmento del cromosoma que va, pero este en sí del cromosoma 15 materno, ¿ya? Que se va a perder. Los síntomas van desde retraso mental, no quiere y no puede hablar, ¿ya? Y cuando ríe tiene una risa prolongada, ¿ya? Y de la nada, ¿no? De la nada y guajajaja y por mucho tiempo, ¿no? Y poca coordinación motora, ¿ya? Es decir, hay un desarrollo de anómalo en lo que son los músculos, ¿ya? En cambio, el síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Miren aquí al niñito, es bien obeso, ¿ya? Siempre es obeso. Y este es del cromosoma 15, pero que paterno. Ya tiene hipotonía, es decir, los músculos muy relajados, tiene obesidad, retraso mental, pues los órganos genitales, en este caso los testículos, son pocos desarrollados, por lo que produce un hipogonadismo. Y a veces ni siquiera presentan un testículo o tienen criptorquidia, ectopía del testículo a veces, ¿ya? Entonces, lo más acentuado del síndrome de Prader-Willi es la obesidad y obviamente que es microdelección del cromosoma paterno. Luego tenemos el síndrome de Meyer-Diecker, ¿ya? Esta es una delección parcial, ¿ya? Pero del brazo corto, ¿ya? Pero del cromosoma 17, ¿ya? Igual, cromosoma 17 lo que me va a provocar, y lo más acentuado en estos casos, es la lisencefalia. ¿Qué es la lisencefalia? Es que no tenga surcos, miren, ¿ya? No tiene surcos. No hay surcos en el cerebro, ¿ya? Miren aquí el cerebro como es normalmente y acá tenemos una tomografía. Miren cómo son los surcos en el cerebro normal y en lisencefalia. No hay surcos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención en este síndrome de Meyer-Diecker, ¿ya? Y luego tenemos el retraso en el desarrollo y el retraso mental y que tiene crisis convulsivas muy frecuentemente. Luego tenemos las anomalías cardíacas y faciales. Es decir, hemos visto que hay muchos, ¿no? Que tienen anomalías craneales y faciales. Lo que nos va a llamar la atención es unos síntomas en específico. Por ejemplo, en el maullido de gato, ¿cuál hay? El llanto, ¿ya? El llanto es lo que me va a llamar la atención. En síndrome de Asherman, ¿qué me va a llamar la atención? La risa prolongada y que no pueden hablar. ¿Ya? Esa risa es lo que me llama la atención. Porque todos tienen retraso mental, ¿ya? En el de Prader-Willi, ¿cuál me va a llamar la atención? La obesidad y hipogonadismo y criptorquidia, ¿ya? Pero obesidad me llama la atención. El síndrome de Meyer-Diecker, ¿ya? ¿Qué me va a llamar la atención? Lisencefalia y crisis convulsiva, porque todos tienen anomalías cardíacas, todos tienen anomalías faciales, casi todos. Mire, este tiene microcefalia, igual tiene un defecto craneal, o sea,
tienen muchos, todos tienen retraso mental, todos tienen cardiopatía congénita, ya todos tienen algún defecto cardíaco, ya este tiene anomalias cardíacas, o sea, todos tienen. ¿Cuál me llama la atención? La lisencefálica. ¿Ya? Y eso es lo que ir viendo. Con esto acabamos, que son los agentes teratogénicos. ¿Ya? Son todos los agentes que me pueden provocar malformaciones congénitas. Tenemos el virus de la rubiola, que me produce cataratas, defectos cardíacos, sorderas, todos agentes infecciosos, ¿no? La toxoplasmosis, agentes físicos, los rayos X, la hipertermia. La hipertermia es un aumento de la temperatura. Por eso es que no hacemos ecografía durante, como lo que se llama, hay un tipo de ecografía que se llama la ecografía con Doppler espectral. El Doppler espectral es para ver la circulación y esto pues aumenta mucho la temperatura del feto, y esto se asocia ¿a qué? A anencefalia, espina bífida o discapacidad intelectual, porque el efecto adverso de una ecografía casi no tiene, el único es que aumenta la temperatura, ya aumenta la temperatura en la madre, ya entonces por eso es que no se utiliza ecodoppler espectral en, en neonatos, ¿no? Luego tenemos hormonas, ¿no? Que me van a producir, pues, alteraciones dependiendo de la hormona, cuando hay exceso de testosterona, masculinización. Luego tenemos lo que es el dietilvestrol, igual, ¿no? Que la diabetes materna, vamos a tener otros agentes que la talidomina, ¿no? Y habíamos visto que muy importante era lo que es la talidomina, ¿no? Porque esta me producía dos síndromes. ¿Quién se acuerda qué síndromes me producía la talidomina? Si no me equivoco, está en tercera semana de desarrollo. ¿Qué anomalías que no hemos visto acá es cuando se fusionan las extremidades inferiores? Ciromegalia. Exacto, la ciromelia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a ese grupo de anomalías de extremidades se le llama donde está ahí la sirenomelia, ¿ya? Y algunos libros lo dicen como picomelias, ¿ya? Pero sí es cuando se fusionan estas extremidades y tienen una sola que está fusionada, por lo que parece la cola de una sirena. Ahora, ¿cómo evaluamos todas estas anomalías congénitas? ¿Ya? Las evaluamos con 4 pruebas. Generalmente uno que es la ecografía y la prueba del suero materno. Luego tenemos lo que es la miocentesis y una biopsia de las vellosidades coriónicas de la placenta. ¿Ya? ¿Cuál es el más fidedigno, el más fácil? La ecografía. ¿Ya? Porque aquí tenemos las 4 pruebas. Porque las demás tienen que ser invasivas. Por ejemplo, para sacar la prueba de suero materno, ¿qué tengo que hacer? Una miocentesis. ¿Qué es una miocentesis? Es pues introducir una aguja por el abdomen, llegar a lo que es la cavidad amniótica y extraer el líquido amniótico. Ya tengo que extraer el líquido amniótico. Y ahí detecto esta prueba de suero, la concentración de una proteína que se produce en el hígado en la 14ª semana, que es la alfa-fetoproteína. Ya, y ahí voy a saber si hay concentraciones súper elevadas de esta proteína, pues yo ya voy a detectar defectos congénitos. ¿Ya? Y luego tenemos la muestra de vellosidades coriónicas, ya esa es con una biopsia, pues igual para ver si hay defectos genéticos. Y tenemos que sacar una determinada cantidad de vellosidades, por lo que ingresar en esta parte a extraer ya sea una biopsia o una muestra de las vellosidades coriónicas o extraer líquido, ya nos representa un riesgo alto, ¿no? A que haya alguna anomalía, pero también hay un riesgo alto a generar alguna complicación durante la gestación. Así que es preferible, ¿quién? La ecografía. ¿Por qué? Porque es no invasiva. Ahora, ¿por qué se caracteriza la ecografía? Por emitir ya ondas sonoras alta frecuencia, pero de sonidos bajos, ¿ya? Y la ecografía en sí se los considera ya como, o se le debe llamar como ultrasonido, ¿ya? Porque son sonidos con tal frecuencia que nosotros no la podemos detectar. Por eso se llama ultrasonido,
¿ya? Y con esto evaluamos 3 cosas bueno, sí, 4 cosas ahora, ¿no? Para medir todo. Ya siempre evaluamos, uno, la circunferencia de la cabeza, el diámetro biparietal, la longitud cefalocaudal, la circunferencia de abdomen y la longitud del fémur. Miren acá la longitud del fémur. Siempre vemos eso, longitud del fémur, circunferencia abdominal. Acá miren, longitud cefalocaudal. Miren aquí, A, longitud cefalocaudal. De la parte más elevada, desde la cabeza, hasta la parte más baja de la cola, longitud cefalocaudal. Acá diámetro biparietal y circunferencia de la cabeza, ¿ya? Tenemos la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Esas cosas evaluamos y la ecografía nos dice qué anomalías hay. ¿Qué podemos detectar? Pues lo que vamos viendo, ¿no? Anomalías en las extremidades, anencefalia, espina bífida, de la pared abdominal. Y en base a estas características, ¿qué es lo que hace la ecografía? Nos saca, pues, la edad del feto, nos dice, digamos, tal circunferencia abdominal hay en los fetos durante esta semana, durante esta otra y durante esta otra, así. Y entonces ya el algoritmo lo detecta, ¿no? La prueba de suero materno, en cambio, evalúa las concentraciones de alfa-fetoproteínas. Si yo ya voy viendo anomalías craneales y otras en ecografía, lo detectamos, ¿ya? Sabemos que no hay cubitis radio, que no hay otras cositas así viendo. Entonces nosotros ya tenemos que hacer la del suero materno, ¿ya? Las concentraciones de alfa-fetoproteína, les había dicho que esto se producía en el hígado en la semana 14. Ya una alta concentración me da que tubo neural, onfalocele, gastrosquisis, bridas amnióticas y atresia intestinal. Y las concentraciones bajas, ¿ya? Me dicen que son un síndrome de Down o una trisonomía 18 o las triploidías. ¿Qué son las triploidías? Cuando triplican el conjunto de cromosomas en sí. Ya luego tenemos las amniocentesis, que ya sí es la extracción del líquido amniótico. Tenemos que extraer de 20 a 30 y es de alto riesgo porque con una aguja tenemos que llegar a través del abdomen de la madre hasta cavidad amniótica. Obviamente esto lo tenemos que hacer guiados de una ecografía para no dar a ninguna estructura vascular o nerviosa, ¿ya? Y el muestreo es hacer una biopsia, ¿ya? Y con eso un análisis genético de las proteínas para determinar, ¿ya? ¿Cuánto tenemos que sacar? De 5 a 30 microgramos de vellosidades coriónicas para no generar una hemorragia, ¿no? Durante la gestación de la madre. Con eso terminamos lo que es el último temita que les debía.